A lo largo de su historia, Punisher ha sobrevivido a explosiones, guerras y enfrentamientos contra algunos de los criminales más peligrosos del mundo. Sin embargo, hubo una etapa en la que Frank Castle dejó de ser simplemente un hombre para convertirse en algo completamente diferente, un auténtico monstruo conocido como Franken Castle. Todo comenzó cuando Frank Castle decidió enfrentarse a Daken, el hijo de Wolverine. Aunque Punisher era uno de los combatientes más peligrosos de Marvel, aquella batalla terminó de la peor manera posible. Daken lo derrotó brutalmente, lo decapitó y desmembró su cuerpo, arrojando sus restos a distintos lugares de la ciudad para asegurarse de que jamás pudiera regresar. Pero la historia de Frank Castle no termina ahí. Sus restos fueron recuperados por la Legión de Monstruos, un peculiar grupo formado por criaturas como Morbius, el Hombre Cosa, el Hombre Lobo y otras entidades sobrenaturales que comprendieron que el mundo todavía necesitaba Punisher. Utilizando ciencia prohibida, magia oscura y partes de diferentes monstruos, construyeron el cuerpo de Frank, pieza por pieza, devolviéndolo a la vida convertido en una criatura similar al monstruo de Frankenstein. Así nació Franken-Castle. Aunque seguía conservando la mente, los recuerdos y la determinación de Frank Castle, su nuevo cuerpo era mucho más resistente que el del ser humano. Poseía una fuerza sobrehumana, una extraordinaria capacidad de recuperación, una resistencia casi imposible de superar y podía seguir luchando incluso después de recibir daños que habrían acabado con cualquier persona normal. Además, incorporó nuevas armas y equipo especialmente diseñado para combatir amenazas sobrenaturales. Durante esta etapa dejó temporalmente su guerra contra la mafia para enfrentarse a vampiros, demonios, cazadores de monstruos y criaturas que habitaban en los rincones más oscuros del universo Marvel. Sus enemigos ya no eran únicamente los criminales comunes, sino seres capaces de destruir ciudades enteras. Uno de sus mayores objetivos seguía siendo Daken. Frank jamás olvidó lo que le había hecho, y cuando finalmente ambos volvieron a encontrarse dejó claro que ni siquiera la muerte había sido suficiente para detener su sed de justicia. Aunque con el tiempo Castle recuperaría su cuerpo humano y volvería a convertirse en el Punisher que todos conocemos, la etapa de Franken-Castle demostró que su voluntad era mucho más fuerte que cualquier límite físico. Ni la muerte, ni la magia, ni las criaturas más aterradoras fueron capaces de romper su determinación, porque si hay algo que define a Frank Castle es que siempre encuentra la forma de regresar, y durante un breve pero inolvidable momento, ese regreso ocurrió convertido en uno de los monstruos más temibles que Marvel haya visto jamás. Franken-Castle fue una de las versiones más extrañas, salvajes e inolvidables de Punisher, sin duda. Déjame en los comentarios si ya conocías esta increíble etapa del personaje, y recuerda suscribirte para seguir explorando las historias más fascinantes del universo Marvel. Nos vemos muy pronto en una nueva historia.